Agustín Cadena, escritor. Tengo aquí, dentro de mis apuntes, que eres narrador, sí, poeta, autor de libros para niños y jóvenes. Así es. Ensayista y traductor. Tienes una licenciatura en letras. Así es, sí. Maestría en literatura comparada. Está interesante. Profesor ha sido profesor en la UNAM, en la Ibero, en Austin College de Texas, y ahorita en la Universidad de ¿cómo se escribe? ¿Cómo se pronuncia? Debrecen. Debrecen, en Hungría. Bueno, platicar sobre un poquito así sobre tu vida, Agustín. ¿Qué fue en tu ahora sí que tú eres de aquí, originario de aquí de Xmiquilpan? ¿Qué pasó en tu infancia o en la adolescencia? ¿Cómo la viviste como para llegar a tomar una decisión y de estudiar literatura? Sí, no sé si tomé una decisión alguna vez. Es lo que me interesaría saber. Yo creo que siempre me gustó contar historias. Entonces yo empecé a inventar historias desde antes de saber escribir. Okay. Porque en la época en que yo era niño aquí en Xmiquilpan, poca gente tenía televisión y nosotros no estábamos entre esos pocos. Entonces uno se distraía, oíamos la radio, eso sí, pero no todo lo que se daba en la radio me gustaba. Entonces el cine, pues no era todos los días. Uh-huh. Nada más había un cine, ya después hubo 2. Entonces sí había que buscar qué hacer con el tiempo libre. Y una cosa que hacíamos nosotros era reunirnos con los vecinos, con los primos y ponernos a inventar historias. ¿Les gustaba mucho hablar de historias? ¿Y sobre qué? ¿Sobre espantos? Sí, sobre todo, como que era la edad, ya no recuerdo cuántos años teníamos, pero hay una edad en la infancia en que a uno le gustan las uh-huh. historias que dan miedo. Y así empezábamos. ¿Y a ti Yo creo que eso me enriqueció mucho mi imaginación y me hizo tomarle gusto a contar historias. Entonces, en cuanto aprendí a escribir, ya las ponía por escrito, pero además también en mi casa me contaban historias. Me leían, como muchos padres les leen a sus niños. Uh-huh. A mí me leían también. Como mis tíos eran solteros en esa época y todos vivían en la casa, y yo era el primer sobrino, entonces siempre tenían tiempo para mí, siempre había alguien que podía sentarse conmigo a leerme historias. Y bueno, así empecé también a sentirme interesado en los libros. Teníamos libros, no todos eran de cuentos, pero todos me gustaban. Por ejemplo, mi abuelo tenía un libro de cría de ganado porcino, que a mí me gustaba hojearlo porque me gustaba ver los puercos ahí, como eran gráficas, según las diferentes razas y la edad y cómo era la puerca con los puerquitos, todo eso. Entonces, sí, a mí me gustaban toda clase de libros y todo. Y ya después que aprendí a leer, toda clase de revistas, de periódicos. A mí me gustaba leer El Alarma, aunque lo tenía prohibido. ¿A poco? Entonces yo leía de todo. Por las historias así de pronto eran así medias, pues sí, eran las escabrosas. Historias y las fotos, porque en esa época no era como ahora que ya hay que ponerle borradas las facciones, ¿no? Uh-huh. En esa época el periodismo policial era explícito. Ajá. Uh-huh. ¿El Capulinita no lo leíste? Sí, yo leí todo. Ese sí todo, lo leí. Sí, sí yo no lo recuerdo tanto, pero sí leía muchas publicaciones muy parecidas. Estamos hablando en la primaria, a esa edad de 6, 7, 8 años. ¿Ya te interesaba entonces? Sí, así es. ¿Y escribías? O sea, si se te ocurría algo, ¿lo escribías? Sí. Mi mamá, por ejemplo, me compró una libreta más bonita que todas las de la escuela, uh-huh. que esa no iba a ser para la escuela, iba a ser para mí, para que yo escribiera lo que se me ocurriera.
Ella que ya sí. había observado tu mamá eso. Sí. Qué bueno. ¿Y te apoyó? Sí, Pero, siempre me animó mucho. pero en algún momento dijiste, bueno, quiero perfeccionar esto, ¿no? Quiero estudiar más sobre esto. Entonces, desde un principio dijiste, voy a estudiar literatura. Bueno, yo no sabía que se podía estudiar literatura. Uh-huh. No, pues fue un proceso todavía largo. Cuando entré a la secundaria ya empecé a leer con más disciplina, ya empecé a leer libros completos. Uh-huh. Fue una época en que leí mucho. Y luego, cuando terminé la secundaria, una psicóloga, muy tonta yo creo, me dijo que si yo quería ser escritor, porque yo siempre supe que eso quería hacer, que estudiara para maestro, porque los escritores pues que no era una profesión que dejara mucho dinero, entonces que estudiara para maestro y así ya podía tener un sueldo base y luego ya dedicarme a ser escritor. Tal vez sí era bueno su consejo, pero yo digo que tonta porque me desvié un poco o mucho. Entonces, bueno, le hice caso, me metí a la normal. Okay. En esa época se entraba a la normal después de la secundaria. No se necesitaba prepa. Y no me gustó, pero nada, porque estaba muy enfocada a las cosas prácticas, como tejer, hacer artesanías manuales, aprender deportes, danza folclórica, toda esa parte de cosas prácticas que aprenden los maestros, pero lo que era el conocimiento teórico era muy pobre, entonces no me gustó y me salía en el segundo año y me metí a la prepa abierta para recuperar el tiempo que yo sentía que había perdido. Y entonces sí, ya tuve más claro lo que quería hacer, ya sabía qué programas había en la universidad, qué facultades, y terminé la prepa y ya me fui directamente a la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, porque aquí tenía la curiosidad de que cuándo fue ese momento eureka de que dijiste, yo quiero, entonces de muy chiquito sí. Ya lo querías. A lo mejor después de esa experiencia en la normal, a lo mejor dijiste, no, definitivamente no es por aquí, y sí te dio ese rumbo, ¿no? De que no, pues, yo no quiero literatura, sí. Bueno, filosofía y letras. Siempre he sido maestro de todos modos y sí me gusta dar clases. Lo que no me gustaba de la normal era lo que te decía, que me parecía un entrenamiento muy disperso, así, muy dirigido a muchas cosas muy diferentes. Uh-huh. No estaba tan enfocado en sí, yo en esa edad quería algo más enfocado. Bueno, para mí ha sido esta experiencia desde que me aceptaste la invitación, me empecé ahí a mí es lo que me encanta de esto, de que me empiezo ahí a empapar un poco. Ya dentro en tu carrera, ¿cómo fue que nació tu primer libro? ¿Cómo nace un libro? ¿Cómo todo ese proceso? Uno siempre empieza a publicar cosas sueltas antes de llegar al libro. Oh. Entonces, como a los 17 años, una maestra mía me pidió uno de mis cuentos y lo mandó a un periódico y ahí lo publicaron. Okay. Y luego yo seguí publicando ya en revistas, empecé a hacer crítica para los suplementos literarios que estaban de moda en esa época. Estoy hablando de finales de los años 70 y todos los 80. Empecé a ganar dinero, que no era verdad, que uno no puede ganar nada de su pluma. Yo empecé a ganar gracias a mis colaboraciones en periódicos que eran crítica literaria y ocasionalmente también escribía crítica de otras expresiones artísticas. Llegué a hacer crítica de danza contemporánea, por ejemplo, pero principalmente era crítica literaria. Y llegó una época en que yo publicaba con mucha frecuencia, 2 o 3 veces por semana, en Excelsior, 1+1, La Jornada, en una revista que ya desapareció, que se veía en las peluquerías siempre, que se llamaba Siempre. Uh-huh. Esos eran los lugares donde yo publicaba más. Había otro periódico que se llamaba El Nacional, que ya no existe. Uh-huh.
también ahí publicaba cada semana. Entonces así empecé y bueno, ya cuando pude publicar el primer libro ya tenía mis lectores. Ok. Y bueno, me imagino que empieza a haber relaciones, empiezas a conocer gente, y Así es, editoriales sí. y todo eso, y llega un momento que te dicen, ¿qué hubo? ¿Te avientas? ¿O tú dijiste, Sí. quiero aventarme? No, fue un maestro mío de la universidad que me preguntó si ya tendría suficiente material para hacer un libro, porque él había quedado como director de publicaciones de la UNAM. Órale. Y ahí Entonces fue él me pidió el libro y él fue mi primer editor. ¿Y qué tal? ¿Qué dijiste? Pues De aquí soy. sí. Digo, emocionalmente, yo creo que estabas, pues sí, emocionado, estabas Estaba contento, emocionado, me sentía satisfecho, me sentía realizado, sentía que ese era el principio ya real de una carrera literaria. ¿Eso ya habías acabado la carrera? ¿O todavía estabas Ya había terminado las materias y estaba trabajando en la tesis, sí. Ok. Bueno, es una pregunta así que me saltó aquí. ¿Qué buscas al escribir? ¿O cuál es tu propósito? No sé, dejar un legado, mandar un mensaje, por el placer de contar historias, o no sé, o ser una voz más, pues, en la comunidad literaria. No sé, bueno. No, ninguna de esas cosas. No creo en los legados, creo que la posteridad es veleidosa, es impredecible, uno no sabe que dentro de 50 años qué les va a gustar a los lectores. Uh-huh. Es una apuesta que no vale la pena. Además, pues yo creo que cuando uno se muere ya no sigue la historia de lo que pasó. Uh-huh. Entonces no es eso. Y dar mensajes tampoco. Si yo quisiera dar mensajes sería sacerdote. Yo no creo que las artes sean para educar ni para moralizar a los lectores. Entonces, ninguna de esas cosas. Escribo porque, como decía, me gustan las historias. Y escribo porque soy lector y entonces escribo lo que a mí me gustaría leer, lo que a mí me gustaría que estuviera escrito. Y entonces leerlo yo. Y escribo también porque es una manera de hacer un trabajo que disfruto, como la jardinería que también disfruto. A mí me da placer ponerme a podar los rosales, y no es porque yo piense que los voy a dejar a la posteridad ni que voy a darle nada a nadie. Es porque a mí me da placer hacer ese trabajo. Ese es lo mismo con escribir. Ok. ¿Cuál es tu proceso creativo, Agustín? ¿Tienes un proceso así creativo o simplemente, digo, de que, no sé, tienes una idea, empiezas a formularla, no sé? Sí, yo también desde hace 30 años me encargo de dar cursos, talleres, seminarios para escritores jóvenes que quieren iniciarse en el oficio. Y siempre les digo que no deben empezar a escribir si no tienen la idea completa en la mente. Uh-huh. Ese es mi proceso creativo y me parece el más seguro. Porque si no, uno empieza a escribir, no sabe a dónde va, se desespera, se siente frustrado, echa lo escrito a la basura, vuelve a empezar, pues se desanima. Entonces lo mejor es empezar a escribir cuando ya sabe uno qué va a pasar y cómo va a terminar, y más o menos cuándo va a terminar. Ok. Y ya poco a poco, bueno, ahí ya vas, como dices, vas acomodando, vas, lo que me gustó o lo que traté de comprender es de que tanto de tu conocimiento, de tu vida, tanto con el conocimiento que has adquirido leyendo y todo eso, como que se abre un abanico, ¿no? Y de ahí tú como que agarras de aquí, de acá y todo eso, ¿no? Para ir contando una historia. Sí, mis libros se han alimentado de muchas fuentes, uh-huh. De lo que leo, por supuesto, pero también de mi propia vida. Uh-huh. Creo que siempre incluyo alguna historia que a mí me haya pasado por ahí, en alguna cosa, algún personaje que yo haya visto, y también se alimentan mis libros de las historias de personas que conozco. A veces uh-huh. Tenemos amigos, amigas que algo les pasó muy interesante y que nos parece que vale la pena
escribirlo. Relatarlo. Sí. Entonces, de todo, del cine, de la pintura, porque hay pintura que es muy narrativa, que cuenta historias, eso también me alimenta, la fotografía. Y en ese momento lo apuntas o te viene algo así, o lo que ves lo apuntas o ya tienes, digo, me imagino, ves, ahorita que dijiste de una pintura, ¿te viene a la mente lo que te está comunicando? ¿Lo apuntas luego? No, pues ¿no? prefiero someterlo a la prueba del tiempo. Creo que cuando algo es muy importante para nosotros no lo olvidamos. Entonces, sí. Es un buen filtro. Sí, así es por eso, porque es una manera de seleccionar el material. No, por eso no lo apunto. Si apuntara todo, pues me llenaría también de cosas inútiles. Uh-huh. Entonces prefiero que si algo es tan importante, confiar en que mi memoria lo retendrá. Y de seguro llega un momento donde estás escribiendo, aquí encaja perfectamente. Sí, exactamente. Y ese es el placer, yo creo, del que hablamos, ¿no? Sí. Por ahí escuché que te gusta la música, te gusta escuchar música, la música, ¿qué música escuchas que te motiva la música? ¿Es algo, sí, yo un papel? Todos los días oigo música varias horas al día. No tengo un género preferido. A veces escribo mientras escucho música, a veces me distrae, entonces prefiero hacerlo en silencio. Uh-huh. Pero sí decía que también la música alimenta como que las emociones, ¿no? Sí, así es. La música nos hace viajar. A mí me pasa mucho con la música, me empiezo a imaginar cosas y cuando trato de que esas imágenes, si las puedo lograr hacer y después las mezclo con la música y todo eso, es algo es maravilloso. Incluso si no tiene palabras o si son canciones en idiomas que uno no entienda, uh-huh. pero algo nos hacen ver en nuestra mente y viajamos. Hay melodías que como dices, me ponen a viajar y todo eso, y a veces hasta ni quiero conocer de qué hablan, porque cuando lo he hecho, como que me decepciona de lo que están hablando, porque yo estoy imaginando otras cosas. Sí, a veces las letras son muy tontas y sí desilusionan. Sí. Uh-huh. Pero ¿nos podrías compartir como qué más o menos es clásica o es Muchas veces escucho música clásica, sobre todo del siglo XIX, que es la que más me gusta, o la primera mitad del siglo XX. Y pues me gustan ciertas formas de música tradicional de otros países. Uh-huh. Uh-huh. Que también me hacen viajar. Me gusta la música popular mexicana, desde la muy vieja, de los inicios de lo que sería, por ejemplo, el son, uh-huh. o la música de mariachi, hasta la más moderna. Ya la más moderna es difícil encontrar algo que me guste, pero sí, mis gustos musicales son de todo tipo. En las noches a veces me gusta oír jazz, para las noches me ayuda como a dar por terminado el día de trabajo. Abstraerte. Sí. Ok. ¿Caifanes te gusta? Más o menos. Digo, de pronto, es que depende de los estados de ánimo, yo creo. Sí, así es. Perdón. Por aquí encontré varios, oraciones, algo así que estaba escuchando y me llamó mucho la atención. Pues bueno, voy a leerlo y comentar sobre esto. Sobre los monstruos, escuché eso, porque tienen una parte que han sido lastimadas. Bueno, porque hablas en tus obras, creo que sobre todo en la de Carcomidos, creo que te refieres a los monstruos, o estoy confundiendo. Pero me llamó mucho la atención eso porque tienen una parte que han sido lastimada. Y no sé si estás invitando o no, pero a tener una cierta empatía por los lastimados que están. Y me viene a la mente, no tanto así un figurativo, un monstruo así, sino a veces las personas, ¿no?, que están lastimadas se convierten en monstruos. Sí, en varios de mis libros, no solo en Los Carcomidos, hay historias de violencia, incluso de violencia intrafamiliar, de violencia de unas personas hacia otras. Uh-huh. En Los Carcomidos hay una historia como las que se han vuelto lamentablemente muy comunes en México.
Y en otra novela anterior que se llama La casa de los tres perros, hay niños que son lastimados o humillados por otros niños. Y entonces sí, lo que yo trato de que se haga consciente es que la violencia se aprende en la casa. Y que entonces las personas que lastiman a otros son personas que fueron lastimadas a su vez. Sí, entonces, claro, bueno, no quiero decir que tengamos que perdonarlos o permitirles que hagan lo que quieran, claro, pero sí podemos verlos de otra manera, como que finalmente no son personas tan diferentes a nosotros, solo tuvieron una historia más triste que la nuestra y por eso se volvieron así. A mí me llamó mucho la atención y me gustó porque sí, nos ha pasado esto. Es más, hasta yo a veces me he convertido en un monstruo por sí, como dices, porque en algún momento fui lastimado o algo así. Y no es que, sí, como dices, no es que sean malos, sino es que lo que conocen, es lo que aprendieron, es lo que... Sí. Pues, no tienen otra... Bueno, fue desde lo que subrayé. Y también hablando, bueno, de eso, hablabas de... La mayoría de tus personajes les cuesta trabajo adaptarse, que se sienten diferentes o son vistos diferentes. Sí. Normalmente tus personajes así son. Sí, yo creo que yo así fui. Bueno, tú eras nuestro vecino, seguramente. Me veías o oías hablar de mí. Yo siempre fui como un vecino diferente. Creo que toda mi familia siempre fuimos un poco los raros del barrio. Entonces, pues sí, desde la primaria me acostumbré, después fue más obvio. Y en esta época hay mucha insistencia también en aceptar a todos los que son diferentes. Y yo creo que es bueno. Cuando yo era niño, iba a la primaria, sí había una presión muy fuerte para que todos fuéramos iguales. Entonces, por ejemplo, si había un gordo en la clase, era el gordo. El gordo. Y siempre era como joderlo porque era el gordo. Y si uno era gay, era el joto. Y si uno era lo que fuera, estaba enfermo de un brazo, yo tenía un compañero así, de que había tenido polio y se le había atrofiado el brazo, pues también a molestarlo porque era diferente. Había otro que era albino y también cómo lo molestaban. Entonces, pues sí, yo creo que esos personajes diferentes que tienen que luchar por adaptarse o porque los demás les reconozcan su esfuerzo por adaptarse, esos personajes sí están muy presentes en mis libros. Y a mí me llamó poderosamente, bueno, la atención porque también yo en algún momento en mi vida yo también así me sentí, sobre todo en la primaria y en la secundaria, así me sentí que no encajaba y también fui objeto de no sé, de bullying, cómo me traían azorrillado. Sí, porque además yo estaba poniendo ejemplos de cuestiones físicas muy visibles, pero también puede ser que uno es desadaptado por cuestiones psicológicas, que uno es tímido o que a uno le dan miedo las arañas y entonces los demás a molestarlo porque le dan miedo las arañas, ¿no? Sí. Sí, yo era así muy callado, introvertido, igual le tengo que echar un clavado ahí qué es lo que sucede, qué sucedió en mí o todo eso para sanar eso, pero como por eso, por ser tímido y ser bueno, y me llamó mucho la atención y sobre de cómo entras en esos temas. Y entonces es por eso que me surgía la duda, entonces ¿quieres mandar un mensaje o simplemente estás escribiendo sobre eso y a lo mejor hay un lector por ahí que se siente identificado y a veces y encuentra alguien que es como él? Pues en mi caso es por ejemplo, como yo era introvertido y todo eso y no era sociable y todo eso, pero nunca me metí a la literatura.
si me hubiera metido a la literatura y encuentro estos personajes, a lo mejor hubiera hecho conexión y me hubiera encantado y hubiera seguido leyendo y todo eso. Pero no, igual yo me quedaba, pues no me metía a la literatura. Sí, es lo segundo que dices. La idea de mandar un mensaje o dar un mensaje me parece muy arrogante, como si yo fuera quien para dar mensajes. Yo escribo, y creo que todos los que escribimos lo vemos así. Escribir es como meter una carta en una botella y echarla al mar y esperar, que no es seguro, que alguien la encuentre. Y que el que la encuentre tenga la curiosidad de abrirla y leer la carta que dice, y posiblemente nunca nos va a poder responder esa persona, pero va a leer lo que dijimos y quizá haya un diálogo entre ese espíritu, entre esa alma y la mía. Y bueno, esa es la esperanza, creo, de los escritores honestos, ¿no? Los que no escribimos para dar un mensaje, sino para tratar de encontrar almas afines. Uh-huh. Y que alguien pues se sienta identificado, alguien que sienta lo que nosotros sentimos en algún momento de la vida cuando escribimos eso. Porque al momento de que encontrar a alguien igual a ti, no es de que esa persona te va a ayudar a sanar o algo así, pero por lo menos se siente ya, te sientes que hay alguien más, o sea, como que te sientes más aliviado o no sé. Sí, y acompañado, uno se siente acompañado. Yo varias veces en mi vida he llorado con un libro, y todavía de adulto, no estoy hablando de ser niño, de viejo todavía. Ha sido por eso, porque he sentido que el libro que leía le estaba hablando a una parte muy profunda de mí. Y para mí la satisfacción más grande ha sido también que algunos de mis lectores, sobre todo jóvenes, me hayan escrito por email y me hayan dicho que leyeron un libro mío y que los conmovió y que incluso lo volvieron a leer. Tengo por ahí un lector que me ha dicho que ha leído uno de mis libros 10 veces. Entonces eso significa que de verdad les ha expresado algo sobre ellos. Y para mí ha sido la gratificación más grande hacer amistad con esos espíritus afines, que me escriban, que yo les conteste, que me vuelvan a escribir y que después de años seamos amigos. Pues perfecto. Sí, eso es la esencia de... Sí. Eso es lo que estábamos comentando ayer, que por qué lo hace todo. Bueno, creo que ahí se contesta, ¿no? Sí. Porque hablabas de las enfermedades, algo también me llamó la atención, que te llama mucho la atención ese tema de las enfermedades y por qué tendemos a esconderlas. En lugar de esconder nuestras enfermedades. ¿Y por qué crees que es algún estigma social o algo así, o por qué crees que lo hacemos? Sí, bueno, desde la Edad Media tenía un lado de estigma social. En la Edad Media las enfermedades se consideraban castigos de Dios. Entonces decir estoy enfermo era como decir hice algo por lo que merezco un castigo. Y bueno, ahora no todas las enfermedades quizás son vergonzosas, y también hay personas que ven una ventaja en publicar sus enfermedades porque les ayuda, no sé, a llamar la atención, a manipular a su familia. Pero también hay muchas personas a quienes no les gusta que los demás se enteren de que están enfermos. Y bueno, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual pues son tabúes, uno no quiere que nadie se entere, por supuesto. Pero también hay otras enfermedades que tratamos de que no se sepa. Y ahora pues con la pandemia es también uno ya se aguanta las ganas de toser en público porque tiene miedo de que los demás vayan a acusarlo de que trae el virus. Sí, me pasó, sí, nos pasó. Y sí, nos pasó. Sí, a mí me daba terror porque yo soy alérgico y de pronto por algo y empiezo a dar unas tornudaderas y pues imagínate, y que entre la gente para mí era terror. Y bueno, en base a eso yo escribí esto, ¿por qué le damos importancia a los que no le importamos? Bueno, ¿por qué le damos importancia a los que no le importamos? Es lo que siento yo a veces que a veces nos da pena o nos da de hablar sobre una enfermedad que traemos.
pero al final de cuentas a los demás no les importa. Y Sí. aún así no lo decimos. Yo escribo sobre las enfermedades. Nunca he entendido bien por qué exactamente hay en mí que me conecta con el tema, pero de niño estaba enfermo con frecuencia. Uh-huh. He sufrido enfermedades y he visto personas enfermas. Y yo siento que la enfermedad es una de los hechos y de las experiencias más dolorosas para los seres humanos. Entonces, sí, a mí me conmueve la enfermedad y me entristece. Entonces, sí escribo sobre eso, uh-huh, por esos motivos. Y el aceptarla, porque de pronto estás, tú crees que estás bien y de pronto aceptar algo así, es fuerte, pues. Sí. Bueno, y ver a las personas que quieres que se van deteriorando, que se van apagando. Sí, es duro. Sí. Por ahí también, bueno, ahorita ya lo contestaste, porque también escuché que decías leer por gusto. O sea, que la gente lea tus obras, que lo hagan por gusto, para disfrutar, para emocionar. Sí. No pretendes enseñar nada. No, también por eso yo no quiero enseñar nada ni incluir mensajes, porque entonces alguien me diría, alguien pensaría que tiene que leer mis libros para ser mejor. Yo no creo que la lectura nos haga mejores. Hay gente que ha leído mucho y son unos canallas. Entonces yo no creo que la lectura nos haga mejores, pero nos da elementos. Cuando queremos ser mejores, pues nos da elementos para lograrlo, eso sí. Entonces, sí, la lectura, en primer lugar, debe emocionarnos, ayudarnos a conectar con nuestras emociones. Las personas que son emocionales suelen buscar muchas formas de encontrar expresiones artísticas que se conecten con sus emociones, música o cine o lectura. Pero eso es lo que buscamos, uh-huh, y lo que también me interesa en mis lectores, que busquen mis libros por ese motivo. Bueno, ¿te encontraste por medio de la literatura o estás en proceso? ¿O todavía no te encuentras? ¿O no me preocupa? ¿O no te estás buscando? Nunca me hago la pregunta. Ok, simplemente... ¿Para qué me voy a buscar? ¿Qué ganaría, por ejemplo, si encontrara algo? Yo creo que el yo es algo que está en constante cambio. Y el Agustín Cadena de hace 20 años es muy diferente al de hace 40. Entonces, ¿me voy a encontrar para qué? ¿Para que mañana ya sea otro diferente? Pues mejor no me tomo esa molestia. Ok. Voy viviendo, disfrutando cada día. Bien. Gracias, ¿no? Sí. Bueno, voy a eso porque no sé, bueno, o tú qué piensas de que cuando somos niños somos ahora sí que somos inocentes y ahora sí que somos como se puede decir, puros, somos inocentes, ahora sí que simplemente somos. Y somos naturales y así somos y todo eso, pero poco a poco, tanto en la familia como en la escuela, la sociedad y todo eso, yo así lo veo, te empieza a llenar de costras y de capas y ese niño se empieza así como que a hacer chiquito. A eso me refiero de que de pronto llega un momento donde... Porque estaba viendo que tienes un libro que se llama Los pobres de espíritu y me llamó poderosamente la atención de que busca, bueno, es como dicen los personajes de este libro que buscan, desean, esperan, pero eso que quieren no les llegará nunca, porque ya les fue dado hace mucho tiempo. Bueno, yo así lo entiendo, no sé si por ahí voy. Sí. Y lo perdieron y ya no lo recuerdan. Yo así, a lo mejor a lo que yo estoy viviendo y todo eso, yo así lo entiendo, de que ellos ya... Llega un momento a lo mejor que se sienten perdidos, y pues quieren saber, bueno, hay una necesidad de como que de descubrirse o de regresar a como eran antes, porque recuerdan que antes no eran así o algo así. Por eso me vino a la mente
en ese aspecto. Pero bueno, ya tocando el tema de los pobres de espíritus, ¿qué querías comunicar con eso? O una introducción, pues, de este tema. Sí, bueno, te digo que yo no quería comunicar así como en un sentido en que se toma normalmente la palabra. Bueno, este libro, Los pobres de espíritu, es una cita del Sermón de la Montaña del Evangelio, que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Entonces, es un libro de cuentos, y hay en uno de esos cuentos hay un personaje que entra a la iglesia por accidente, no porque quisiera ir. Hay una misa, pero él no tenía la intención de ir a misa, simplemente entra, y en el momento en que entra se está recordando el Sermón de la Montaña. Entonces, pues es un personaje, como todos mis personajes, creo, que están desilusionados de la vida, o caídos, o llenos de errores, como tú decías ahorita, que se han acumulado costras, pero siempre los mantiene de pie una parte de ellos que no ha sido tocada. Yo creo que yo he dado también muchas veces talleres en instituciones penitenciarias, tanto para menores como para mayores, y he visto eso, que en el criminal, incluso en criminales muy, muy curtidos en el crimen, siempre hay una parte que todavía es sensible, una parte que todavía es capaz de conmoverse, que todavía es capaz de sentir empatía por algún ser vivo. Entonces, muy escondidito, pero sí. Sí, es a lo que me refiero de la niñez, de esa pureza, de esa, ¿no? Y estamos de fiesta. Sí. A finales del siglo XVIII, el inicio del movimiento romántico invirtió un dogma tradicional de la Iglesia. La Iglesia tradicionalmente sostenía la doctrina del pecado original. Esta doctrina dice que el ser humano nace corrupto, nace malo por el pecado original, porque trae la mancha, y que el proceso de socialización, gracias a la educación religiosa y a la educación moral, uno se va a ir haciendo mejor y mejor, y se va a ir acercando a Dios, y entonces se salvará. Pero el movimiento romántico lo invirtió y decía que no, que era al revés, y que la verdad no era la idea del pecado original, sino la de la inocencia original. Y según esta idea romántica es al revés: el niño nace puro y bueno, y el proceso de socialización lo va haciendo malo, que es exactamente lo opuesto de lo que decía la Iglesia. Y yo creo realmente eso, que sí, que yo estoy a favor de la idea de la inocencia original. Y también he visto que ese recuerdo en seres muy caídos de cuando eran puros, de cuando era, no sé, un criminal que recuerdo que a él le conmovía mucho acordarse de cuando era niño y le ayudaba a su mamá a atender un puesto en la calle, que su mamá vendía, creo que verduras en la banqueta. Entonces eso que él hacía le da la sensación de que no es tan malo, y de que todavía hay un pedacito de algo bueno en el mundo. Llega un momento de infierno en cuando que tú dices, no, esto ya... Bueno, hay gente que dentro de su, como decías, dentro de su necedad o de su arrogancia y todo eso, pues así se va, y se va a la tumba. Y no, y así soy, ¿y qué? Pero hay quienes a lo mejor dentro de sus dolores o infiernos, de su sufrimiento y todo eso, dicen, no, a mí sí me gustaría, a mí sí me gustaría contactar otra vez con esa fuente inicial. Sí. Por eso, no sé, por eso hice una pregunta así, si en un caso así, estabas buscándote por medio de tu literatura o simplemente, pero bueno, ya. Bueno, me enteré que ayer inauguraron, ¿no?, una biblioteca
y develaron una placa, y bueno, y a tu nombre, ¿no? Ahí en la UTBM. Tú, ¿cómo, bueno, así lo expreso yo, cómo te sientes, que por el amor a lo que haces, trae honorables consecuencias a tu tierra? ¿Cómo te sientes? Sí, bueno, los reconocimientos oficiales son agradables y se siente bien siempre. Pero como te decía, para mí la mayor gratificación es el diálogo directo con las personas que leen mis libros. Esto de la biblioteca siento que fue más un reconocimiento, un premio para las personas que han creído en mí, tanto los que todavía están vivos como los que ya no lo están, y me da mucho gusto por ellos, porque a ellos los ha alegrado. Por mí, como te decía, pues solo es como lo institucional. Yo siempre he sido una persona al margen de las instituciones, no confío en ellas. Entonces, por mí es tan bonito como puede serlo platicar con un adolescente que ha leído mis libros. No más, pero sí me dio mucho gusto por mis paisanos, por la gente de Ixmiquilpan que se ha mantenido siendo mi amiga, por mi familia, por las personas que no son de Ixmiquilpan necesariamente, pero que también han creído en mi obra. No sé si quieras comentar algo sobre de la plática que tuvimos, que nos diste el sábado, sobre la identidad, de tratar de rescatar un poquito la identidad de aquí de Ixmiquilpan, o de la cultura. Cuando estaba escuchando la plática, la charla, me vino a la mente, de que sí se están perdiendo muchos, pero no sé por qué me vino a la mente la necesidad de contar historias o anécdotas. Aquí, porque Ari, la que ahorita se fue, que nos ayuda, siempre nos platica, me ha tocado que nos platica las historias de sus abuelos, y al momento de platicarlo se siente una conexión con su tierra, con sus raíces y todo eso. A lo mejor ya no hace los rituales y todo eso, pero se le nota el orgullo, pues, cuando platica de las costumbres, pues, de su comunidad. Y yo creo que, el exponer más historias de gente, pues, que tiene más experiencia, estaría padre como para tener esa conexión, ¿no?, de identidad. Sí. No sé si así lo... Sí, y bueno, cuando hablas de comunidades, ahorita dijiste la palabra, pues esto siempre nos hace pensar en la población indígena. Y en esta época se insiste mucho en recuperar lo indígena. Y eso me parece justo y necesario, está bien. Pero por otra parte se está olvidando la cultura mestiza, que también es importante. Entonces sí hay que recuperar esos rituales y esas historias de las comunidades, pero también las del centro de Ixmiquilpan, que no, la sociedad del centro no es una sociedad indígena, siempre ha sido una sociedad mestiza, es lo que yo decía también ese día, y multiétnica, en donde ha habido indígenas, no solo ñañú, sino también siempre ha habido indígenas nahuas, de otros grupos étnicos. Y también siempre hemos tenido extranjeros aquí, yo recuerdo, y habitantes que no tienen rasgos indígenas, pero que son igual de ixmiquilpenses que todos los demás. Entonces, esa es yo creo que la identidad que hay que buscar, que es más difícil encontrarla, pero hay que buscarla. Y sí rescatar las historias que forman nuestro folclore. Aquí también la gente es muy cuidadosa muy celosa de su privacidad o de sus secretos, ¿no? Entonces eso hace que los chismes, las historias de chistosas a veces,
o memorables circulen en las cantinas, en las peluquerías, pero nada más. Y quizá hay muchas historias que valdría la pena recordar, poner por escrito. No importa que no sean... También aquí siempre se cree que las historias que valen la pena son las historias de cómo un gran hombre o una gran mujer llegó a ser un gran hombre o una gran mujer. Pero no solo eso vale la pena. También las historias de cómo las personas se relacionaban, de quién se enamoraba de quién, de quién se peleaba con quién. Eso hace la memoria colectiva y la memoria de una comunidad como esta. Bien lo dices, porque sí, a veces nos vamos mucho a lo majestuoso, a lo magnánimo, algo así, pero no, los detallitos aquí las cosas modestas, y tenemos personajes tienen más valor. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, este personaje que a mí siempre me gustó, que era un señor que vendía velas de cera en el portal, hasta allá en la esquina frente a la iglesia, y también vendía flores de cempasúchil en la temporada. Siempre traía un sombrero de tornillo. Y me parecía un personaje que no envejecía, que estaba ahí siempre, que era como eterno, como uno de los pilares del portal. Y no sé cuántos años estuvo ahí y nadie conocía su historia, nadie lo vio nunca haciendo amistad con otras personas. Y yo creo que era un personaje que es parte de la memoria de Ixmiquilpan, que hubiera sido bueno rescatarlo desde esa época. Y así hay otros personajes, hay tiendas que fueron famosas por algo. Ahí estaba, no sé, la Fuente de Sodas con todas sus historias de... Digo, ¿cuántos amores empezaron ahí, por ejemplo? ¿En el Minuto? Sí, en el Minuto o en la Fuente de Sodas Alcántara, ¿no? Ándale, también, sí. Entonces, pues eso no se guarda, no se rescata. Y sí, está bien que se rescate el santo de no sé qué, de la comunidad, de cómo llegó y cómo pasó por ahí. Pero, pues también esto... Sí, los tacos Don Toño ahí afuera, cuando salías de galería y te echabas tus taquitos picositos, o cuando Don Bartolito, ¿cómo me acuerdo de Don Bartolito? No sé si te acuerdas de él. Que tenía una tienda aquí en el... Y tenía cosas, a mí me fascinaba porque vendía como papelería y vendía juguetitos y cosas, muchos colores y todo eso, a mí me llamaba mucho la atención. Y era una persona muy, muy amable, muy de esa época de pueblo, Sí. Entonces todo eso pues debería rescatarse, incluso lo que se consumía. Y eso no es parte, nunca lo vas a encontrar en las historias de las comunidades. No. Eso es de aquí, del centro, ¿no? Que se compraba en la papelería, que vendían estampitas, porque uno no buscaba en Google como ahora. Entonces las monografías, sí, ahí estaba toda la información. Así como los niños de ahora creen que todo está en Google, los de antes creíamos que todo estaba en la papelería. Entonces ahí vamos a comprar siempre las láminas. Ahí en la Guadalupana íbamos por los ¿cómo se llaman? Los álbumes, y ahí ibas a comprar las estampitas y todo eso. Eso era parte de la cultura de esa época. La Cruz Blanca. Sí. El señor, que bueno, no me acuerdo cómo, creo que Don Porfirio se llamaba. Pero, sí, Don Porfirio. Y y atrás estaba una que vendían petróleo. Y siempre pasaba por ahí, y el olor que emanaba. Así es, ese es un olor que los niños de ahora nunca conocerán. No lo conocerán. Y ahí vendían petróleo. Y habría que rescatarlo también, sí. Y debe de haber ahí pues sí, documentos y fotografías y todo eso. De hecho, Alma trabaja algo de eso, ¿verdad? De estar recopilando fotos. Alma Mondragón con cactus. Sí. Está padre. Otra vez, cuando me estaba confundido, y sí, es sobre todo esos detalles, esas cosas, a lo mejor en ese momento simples, pero cotidianas, y que fueron dando forma pues sí, a su esencia, pues, en especial aquí, Ixmiquilpan. Agustín, agradezco mucho por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por invitarme. Me siento pues muy, muy honrado. Cuando platicábamos sobre, cuando yo estaba con la idea de hacer esto y todo, sí pasó por mi mente, aunque me gustaría
un día invitar a Agustín Cadena, pero sé que no vives aquí, que vives en otro país, y dije, bueno, ojalá y más adelante, cuando esto ya tenga más forma y todo, ojalá y me dé la oportunidad. Y mira, eso se pensó como hace 2 meses y ahorita se dieron las cosas, y bueno, me da la invitación. mucho gusto haber estado aquí contigo. Gracias. Y de tener esta conversación. Gracias, espero y haya por ahí palabras que por allá afuera, alguien, Sí, por ahí, alguien que la escuche y se animen a leer tu literatura, que se animen a estudiar literatura, o que se animen a, no sé, que llegue al corazón de alguien. Ese es el motivo. Gracias, sí. Pues bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias. Y a todos los que ya llegaron hasta aquí, muchas gracias por haber estado en este episodio. Esto fue What Moves You y A Ti Que Te Mueve. Gracias.